Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva reflexión sentida de mi canal. Soy Fanny Carrillo, de la Escuela de la Flor de Lis. Está bien si no, tiro la mesa. Bueno, sabéis que estos son pequeños vídeos al respecto de las distintas temáticas de coaching que podéis contratar para trabajar personalmente conmigo, ¿sí? Entonces, ahora estamos con el bloque de autoestima. El siguiente bloque será el de independencia. Y digo esto porque vamos a hablar en esta reflexión sentida sobre, o voy a hablar sobre la dependencia, lo que es tener dependencia, lo que genera en el autoestima y sobre todo, las responsabilidades que subyacen detrás de esa dependencia, ¿vale? A ver, voy por partes. He tenido, por suerte y por desgracia, las dos vías, he tenido dos tipos, digamos, las dos caras de la misma moneda, o sea, dentro de la parte más lumínica, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, digamos, la parte de mayor responsabilidad y la parte más agradable de la perspectiva que puedo compartir ahora, es esa responsabilidad que he tenido sobre las personas desde mi infancia en mi familia, ¿sí? Sobre ciertas personas muy concretas. Entonces, esa responsabilidad a mí, por supuesto, me ha hecho crecer mucho. Y no solo me ha hecho crecer mucho, y en ese sentido me da, ¿cómo deciros?, capacidad de gestión, capacidad de relacionarme, de llevar bien las situaciones de depresión y este tipo de cosas. Pero más allá de esto, a donde quería llegar es que lo que yo he visto a raíz de esta experiencia que os digo de la responsabilidad es que cuando tú generas espacio para que las personas de al lado sean independientes, tengan su propio espacio, no las invades, no las persigues, no las controlas y todo este etc, a ellas les permites que tengan un propio espacio de seguridad que, basado en una confianza y una buena estima, se convierte en una región totalmente de poder personal, ¿sí? La problemática que yo he visto es que, por desgracia, por conflictos familiares del árbol genealógico, por historias del pasado, por historias de este presente, las relaciones familiares suelen ser bastante controladoras y bastante apretaditas, ¿sí? Parece que dentro de ese miedo en el que nos relacionamos, mejor ahí que de forma independiente. Entonces, claro, a veces se confunde la independencia con el desapego. El desapego en el sentido, la dejadez, el estar dejado, abandonado, no es lo mismo un abandono que una independencia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuanto más control hay en las relaciones, cuanto más, digamos, necesidad generas de ti en los demás, más pequeño va siendo el espacio, ya el natural de estar, ¿sí? Ya es un espacio personal de vivir, de respirar, de relacionarte contigo, en tu casa, en tu trabajo, etc. Eso evidentemente es negativo, ya desde mi punto de vista y por la experiencia que digo que tengo es totalmente negativo. Lo que yo me he encontrado a raíz de observar esta dinámica que es bastante frecuente en nuestra sociedad y en la humanidad en general, lo que me he encontrado por desgracia son cosas desagradables, pues tipo sometimientos intelectuales, sometimientos personales, personas que no confían en ti, personas que no confían en sí mismas y tienen que quitarte la confianza a ti, les cueste lo que les cueste, gente cobarde, y luego ya en otras instancias me he encontrado pues con temas de celos, caprichos, triángulos relacionales y cosas así que ya estamos hablando de una categoría de malignidad, digamos que lo que consiguen ellos es que tú no consigas lo que quieres y que tus deseos, tus anhelos que son tuyos propios y que te dan una coherencia y una fuerza en tu cuerpo físico que los necesitas, ellos lo que hacen es alejarte de eso, intentar arrebatártelo, etcétera. Es la canción de la malignidad. Un día voy a hacer una canción, se llama La canción de la malignidad. Esa es la temática, ¿sí? Entonces, claro, son personas que necesitan generar incoherencias a los demás, que necesitan provocar, llevar al abismo a los demás y que necesitan ese control y tener esa oscuridad sobre ti, por supuesto, O sea, para funcionar así. A nosotros, como individuos que queremos empoderarnos y que queremos valorarnos y que queremos tratarnos bien, cuanto mejor nos tratemos, ¿sí? Es decir,
Y aquí es donde voy. Cuanto más independientes seamos, mejor siempre. Siempre. Una cosa es, antes tiene un chascarrillo personal por un tema político de aquí de España, que yo decía, una cosa es ser independiente y otra cosa es ser independentista. Cogía el tema de independentismo y lo trasladaba a la relación al terreno personal. Ser independentista es pasarse de tuerca, es separarse demasiado, te separas tanto que en ese momento esa persona que está ahí necesita un capote y no se lo echas, ¿sí? Eso sería ser independentista, o a lo mejor hacer las cosas de forma que sea mucho más complejo y más complicado al hacerlo por separado que al hacerlo en conjunto. Eso es una historia. Y otra historia es lo que estoy diciendo de ser independiente. Cuanto más independiente eres, desde un sentido bueno, desde una valoración propia y personal, desde darte ese espacio a la oportunidad a ti mismo, dices, yo me voy a dar esta oportunidad porque yo lo merezco, porque yo lo valgo, porque me da la gana, por lo que sea, ¿vale? Cuanto más espacio te generas, al final lo que ocurre es que tú te estás soltando más la correa a ti mismo, tienes menos miedo y también le generas más espacio a los demás, que es a donde ibas tú. Cuanto más independiente eres tú, eso lo vas a generar también en tu alrededor. Entonces, en las relaciones familiares, padres, hijos, primos, parejas, etcétera, esa cancha va a estar en tu vida, va a estar en esas relaciones porque tú te lo estás poniendo sobre ti. Bueno, estoy diciendo relaciones, pero podemos hablar sobre el deporte, por ejemplo. Os digo una cosa, en mi caso, a mí me ha gustado mucho, aunque tuve formación de ciencias de la salud, me ha gustado mucho experimentar desde toda mi mediunidad y todo esto el tema del deporte. Yo no doy clase con nadie, no voy a practicar con nadie. Yo lo hago sola y estoy en casa y lo hago sola. Es un espacio de independencia en el que no entra nadie y yo lo noto mucho porque mi autoestima ha crecido muchísimo. El cómo me veo, el cómo me trato, el cómo me cuido, el cómo me estoy dando el tiempo que necesito para valorarme, para tener las cosas claras, para no andar dando cabezazos de un sitio para otro, dando bandazos y decir, no, es que esto lo tengo claro, ¿sí? Eso me ha venido de esa independencia que estoy diciendo que yo este año la he practicado mucho, el año pasado, desde el yoga, desde la parte deportística, ¿sí? Deportiva. Entonces yo he crecido en autoridad interna, la tengo mucho más firme, más fuerte y eso se nota en el autoestima, se nota muchísimo. Entonces lo que decía, nosotros cuando tenemos ese espacio amplio de independencia, lo último que vamos a hacer es generarle una dependencia a nadie y como estás en una valoración y en una autoestima propia saludable, tampoco te vas a meter en la vida de nadie ni te vas a relacionar con nadie por miedo, ni por inseguridad, ni por control, ni por todas estas cosas que no tienen sentido ninguno. O sea, la Tierra ya ha abierto una vía, la Tierra en general y nosotros como seres humanos tenemos ya abierta una vía que es muy distinta. Es muy distinta, es de mucha mayor responsabilidad personal, por supuesto que sí, porque estamos hablando de la libertad. Y la libertad incluye la responsabilidad, nos guste más o nos guste menos, porque tenemos que ser responsables de los actos que llevamos a cabo con nuestro body, con nuestro cuerpo, que esa es la libertad, la capacidad de decisión, que lo decía ayer en un post. Esa capacidad de decisión a veces no nos atrevemos a tomarla por una falta de autoestima, básicamente, o por una falta de valoración, o una falta de merecimiento. ¿Y yo cómo voy a permitirme hacer eso? Pero a mí, ¿cómo se me va a ocurrir eso? Mejor que lo piense otro por mí, ¿sí? Y entramos en dinámicas de sufrimiento ajenas, y aquí ya, con esto voy concluyendo ya el vídeo. Entramos en dinámicas de sufrimiento ajenas que no nos corresponden, que es lo que decía, hay gente que te arrastra, pero tú tienes que ver el punto de decisión clave en el que tú sí eres responsable de eso y ahí pegar el tajo o ahí poner los límites o actuar con otro tipo de compromiso en ese área y que no te arrastre nadie a su propio sufrimiento, a su propia vulnerabilidad, porque para empezar, si tú vas a poder ayudarlo en algún futuro, en algún momento, tú no puedes meterte en el sufrimiento de nadie, porque desde ahí poco vas a poder hacer. Desde el sufrimiento no se actúa igual que desde el amor o desde esta valoración que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, claro, si tú quieres ayudar, y esto lo digo para muchos también, para si hay personas aquí que están interesadas en la ayuda a los demás, si tú quieres ayudar a alguien, tú no puedes meterte desde esa pena, de esa congoja o de lo que sea que tenga esa persona con el sufrimiento, ¿sí? Tú tienes que estar en tu sitio. Tú no puedes dejarte arrastrar porque además esa persona va a necesitar a alguien, en caso de que lo necesite, va a necesitar a alguien, o se acude a ti, que le mantenga, no que le lleve el timón, o sea, no llevarle uno el timón a la otra persona, sino que alguien que sea una referencia sana y básica
para que esa persona dentro de su sufrimiento no se vaya al garete. ¿Me explico? Esto es muy frecuente, esto es muy difícil de hacer, yo lo sé, pero por eso hay que tener un muy buen trabajo personal. Es así de sencillo. Y el buen trabajo personal pasa por mirarse mucho, por aprender dónde tiene cada uno las heridas y precisamente hablando de autoestima, saber tener un espacio de independencia, que ya como digo lo vamos a tratar dentro de... Queda otra reflexión más al respecto de la autoestima, la siguiente. Vamos a tratar a la parte ya de la independencia. Entonces, por favor, no generéis dependencias a los demás, no generéis necesidades a los demás. Y, por supuesto, miraros si tenéis algún tipo de dependencia personal, en estado anímico, cualquier historia que puede estar hablando, de componentes importantes a resolver, ¿vale? Ya con esto y un bizcocho, hoy me he alargado un poquito más porque este tema es bastante importante y contundente además. Con esto y un bizcocho, hasta la próxima semana. Besitos, chao.